Voy adelantándome, la película de Chainsaw Man, el arco de Reze es maravillosa. Tiene toques de tragicomedia increíbles, momentos inolvidables, un estilo de dibujo nuevo que encaja muchísimo más con lo presentado en el manga y sobre todo tiene un personaje muy particular que rompió el corazón de muchos para siempre, incluyéndome. Pero diciéndoles esto al principio del video no tiene profundidad alguna. Por eso quiero darles mi análisis de esta película para que entiendan por qué digo todo esto y para que entiendan por qué esta película es una adaptación perfecta del pibe motosierra y sobre todo de este maravilloso arco, titulado El Arco de Reze. Así que bienvenidos a mi video de análisis y repaso de la película del Chainsaw Man, desde la vista de un fanático de esta maravillosa obra. La película empieza exactamente donde terminó el anime, sin mucha prisa. Aquel sueño principal que tiene Denji siempre, el cual hay una clara diferencia en cómo adaptarlo, ya que el anime sí lo adaptó pero era una dirección muchísimo más diferente. Mientras que en la película le dieron mucha más esencia de sueño como tal. Después de que Power le dé una piña a Denji, empieza lo que podríamos denominar como opening de esta película, donde tenemos una secuencia hermosa. Este opening tiene como canción principal Iris Out o Iris Out, la cual se asemeja demasiado en estilo a Kickback, porque sabe captar la esencia de esta película y al igual que Kickback, la letra va muy apegada a los acontecimientos que recibimos con este arco. Aunque la diferencia es que Kickback podría perfectamente resumir toda la parte 1, mientras que esta canción es muy enfocada en todo el tema con Reze. En resumen, tremenda joyita. Definitivamente Kenji Yonezu es el indicado para hacerle canciones a Chainsaw Man. Algo que me gusta es que se deja muy bien entendido cómo Makima está todo el tiempo, en todos los lugares, vigilando hasta el mínimo detalle, y probablemente sabiendo que todo lo que va a pasar, pasaría. Por cierto, hay una referencia a Goodbye Eri y a 2126 de los one shots de Fujimoto. A partir de este momento, Power desaparece y no aparecerá hasta recién al final de la película. Y aunque no parezca, esto sí tiene un dato bastante interesante del porqué, ya que hay declaraciones del mismo Tatsuki Fujimoto que explica por qué hizo esto, y lo revisaremos al final. Ah sí, y aparece Bim, el poseído tiburón que admira a Chainsaw Man, y ojo, no a Denji, al Chainsaw Man. La putísima cabra en mis libros. Cuestión que Denji y Makima tienen una cita donde se la van a pasar viendo películas. ¿Por qué? Porque Fujimoto es cinéfilo. Hacen un maratón de películas en donde a Denji y Makima solo les gusta una sola de todas las que ven, lo que deja en duda algo. ¿Por qué existen las películas malas? Quizás existen para apreciar a las películas buenas. Si no, ¿cómo vas a saber que es una buena película? Aunque parezca muy irrelevante, es una escena súper metafórica a la que se le da más importancia en el futuro, y que alimenta el amor que Denji siente hacia Makima, pues vemos cierta evolución en el personaje. O más que evolución, conocemos más sus sentimientos. Antes solo sabíamos que tenía cierto deseo sexual hacia ella, sin nada más que destacar, porque solo pensaba en querer tocarle los pechos y en tener sexo con ella. Esto viene de la educación de Denji, alguien que creció sin padres, que no sabe cómo es o se siente el amor, por lo que lo único que vincula al amor es el deseo. Pero claramente vamos viendo que Denji siente más aprecio hacia ella y que directamente la quiere como novia, como dice en esta escena. Y ojo al detalle, justo cuando Denji pensaba en Makima y en que nunca se enamoraría de alguien más, empieza a llover. Se respalda en una cabina de teléfono donde llega otra chica corriendo. Primero se le ríe y después llora, porque dice que Denji se parece a su perro muerto. Y esto no es ninguna coincidencia, que le recuerda a un perro. Esta señorita se llama Reze. Denji y Reze parecen congeniar bastante rápido. Es como si al verla su cuerpo haya reaccionado solo y le haya dado la flor. Pero qué raro, Denji no se enamorará de nadie más que no sea Makima, ¿no? Por cierto, podemos ver cómo Reze pone su mano en su cuello, específicamente en la cinta negra que tiene. Después de ese encuentro, casualmente termina de llover y Reze invita a Denji a la cafetería donde trabaja, empezando esta trágica historia de amor. En la cafetería se hace muy obvio que Reze está interesada en Denji, porque Denji no es ningún boludo. Bueno, depende, si es bastante boludo, pero no tanto. Cuestión que las cosas están muy claras. A Reze potencialmente le gusta Denji. Ahora es cuando vuelve a aparecer el demonio Fembo, el demonio Ángel, y a partir de acá es cuando el fandom se vuelve loco shippeando. ¿Qué carajo? Pero más allá de eso, mucho ojo a esta pareja. Al principio literalmente se desprecian, a quien no puede ni fingir llevarse bien con él. Y Ángel le dice cosas horribles siempre, porque no le importa caerle bien o mal. Él lo que quiere es morir.
A todo esto, parece que Reze trabaja y estudia, todo lo contrario a Denji, que con la misma edad de Reze trabaja de Devil Hunter y ni siquiera estudia. Por eso se van a una escuela de noche, pero van a tener un par de visitas. Tomando en cuenta que claramente es una adaptación, podemos ver en cada escena, en cada detalle, lo bien cuidado que está. El nuevo director de la peli dijo estas palabras sobre la adaptación. Decidimos volver al origen, a la brillantez de los paneles y a las composiciones de Tatsuki Fujimoto. Llevaremos de forma más activa la expresividad de los dibujos originales, cosa que en realidad estuvo muy acertada, porque el mejor ejemplo, hicieron una Reze 1000 veces más encantadora que en el manga. Volviendo a la trama, esta será la primera vez que Reze muestra una gran preocupación por la situación de Denji, dejándonos entender que de verdad lamenta su situación, ya que Denji no puede darse cuenta de lo mala que es, debido a que él ya tiene todo lo que quiere, una vida normal. Pero ahora se nos presenta, sin lugar a duda, la mejor escena de esta película. Ya que quieren refrescarse un rato, se van a la pileta de la escuela, y Reze, sin pensárselo dos veces, se desnuda. Sin embargo, Denji se muestra un poco más escéptico a esta idea, mientras que ella no se lo pensó dos veces. Y en medio de una embolia, Denji finalmente lo decide, va a permitir que Reze le robe el corazón. Es una escena en la que hay algo casi poético, dos personas que se despojan de la ropa y con ella de sus máscaras. Al Reze enseñarle a nadar a Denji, también le muestra su debilidad, siendo que el fuego no puede chocar con el agua, sino se apaga. Por ende, Reze no puede explotar en el agua. Reze en ese momento se desnudó ante Denji y no solo de forma física, fue el momento en donde sí se enamoró de Denji y la razón por la que no intentó matarlo de inmediato. Allí mismo, por momentos, podemos ver una araña atrapando una mariposa, dejándonos la única interpretación posible, Denji cayendo totalmente en las garras de Reze, cayendo en su telaraña. Ahí no había falsedad, no había deseo, había amor. Es una escena llena de metáforas y simbolismos que en el manga no los podías notar. Esta escena es definitivamente un sentimiento. La banda sonora y la dirección fueron impecables. La forma en la que suena la música mientras Denji y Reze pueden ser adolescentes normales, al menos por un rato, es maravilloso. La escena es una clara muestra de que no se necesita una escena de sexo para poder mostrar a los personajes conectar de forma tan íntima. El tema In the Pool de Kensuke Ushio trascendió cualquier barrera. Ese piano liviano demuestra que es una escena de pura honestidad, de puro amor, sin segundas intenciones. Y así, esta película nos deja esta maravillosa secuencia, que al menos personalmente nunca voy a poder olvidar. ¿Preferís ser el ratón del campo o el ratón de ciudad? ¿Vivir modestamente en el campo o vivir intranquilo, pero con comodidad en la ciudad? Esta es una fábula de Esopo, que da mucho de qué hablar en este manga, ya que es un concepto que conservaremos hasta incluso tiempo después de este arco, ya que nos situamos con 3 ratones de campo, que deben aprender a lidiar con el ratón de ciudad. Reze se dirige al baño, pero tiene visitas. Un asesino despiadado que quiere sacarle la piel para mostrársela a Denji y que así este se rinda. Más allá de que eso no hubiera funcionado en Denji, este tipo no tiene ni idea de quién es Reze realmente. En toda esta secuencia vemos cómo Reze escapa aparentemente asustada, regalándole confianza al asesino, mostrándose vulnerable. Mientras que Denji anda pensando en el Femboy, Kobeni, Power, Reze y Makima en Ball. Finalmente, Reze llega a la azotea con el asesino, y por su cara ya podemos ver cómo se le agota la paciencia. En una secuencia con toques muy cinematográficos, se nos muestra a Reze defendiéndose de una forma muy profesional, y mientras ahoga al asesino, empieza a cantar. El día de mi cita con Shane, todo listo. A la mañana vamos juntos a la iglesia, tomaremos café y comeremos omelets en una cafetería. Después daremos una vuelta por el parque, iremos al acuario y veremos a los favoritos de Shane, los delfines y los pingüinos. Después de la comida, descansaremos, así que lo que hicimos en la mañana no lo vamos a recordar. Hablaremos de eso hasta que lo recordemos y a la noche dormiremos en la iglesia. Hablemos de esta canción. La teoría más popular es que la canción se parece a la novela romántica de B.T. Niels, Dearest Mary Jane, también conocida como Tea Time for Two en Japón. La historia trata sobre la protagonista Mary Jane y su hermana Felicity, quienes conocen y se enamoran de un cirujano. Esto coincide con la composición de la pelea entre Reze y Makima por Pochita y la atracción de Denji hacia ellas. Además, Jane, que maneja la cafetería, podría ser Reze, y Felicity, que es bendecida con buena apariencia, podría ser Makima. Y bueno, la canta en ruso porque Reze es rusa. Justo después de esto tenemos un detalle brutal. Un avión que ahoga el cielo es seguido por el plano de una gota cayendo y rompiendo la barrera del sonido, casi como una bomba atómica, lo que indica que Reze, al fin, ha mostrado su verdadero rostro.
El tiempo pasa rápido, todo se ve borroso, momentos de pura felicidad que en tan solo unos minutos se fumarán rápido, y no serán más que recuerdos antes de la revelación. Lo que viene es el último intento de Reze de abandonar completamente su misión y vivir feliz con Denji. Representado en cómo pisan una manzana caramelada, vemos cómo Reze le arranca la lengua a Denji, sin piedad alguna, le corta el cuello y el brazo para darle un último beso real y llevarse su corazón. Pero llega Bim al rescate, nos habíamos olvidado de que estaba con él. Bim, siendo un demonio que sabe muchísimo más que los demás poseídos y de todo tipo de demonio, reconoce a Reze, llamándola Bomba. Esto es hermoso, adaptaron tal cual el panel de Reze ya en híbrida, y toda la secuencia es increíble. Reze pasó de ser adorable a ser bastante tétrica, mientras de fondo suena Interpol distorsionado, como si a pesar de eso quedara una pizca de amor. De ahí se nos empieza a mostrar a Reze de una forma muchísimo más imponente, mucho más fuerte, que no titubea si tiene que matar a alguien. Al final terminamos volviendo con el enfoque a Aki, donde aparecen Bim con Denji y rápidamente aparece Reze pidiendo ayuda. En mi interpretación, Reze ni se está esforzando en fingir porque ya sabe lo conocida que es por todos. Nomo, el amigo de Aki que es Devil Hunter de la segunda sección, la reconoce al toque, así que no se va con juegos. Sin embargo, Reze no es solo fuerte, también es impredecible. Terminan creando un Chernobyl en aquel edificio, haciendo una terrible masacre de personas con sus explosiones. Es súper interesante cómo es el manejo de su cuerpo. Gracias al demonio zorro, Nomo y el capitán de la segunda sección logran ganar algo de tiempo, pero terminan aceptando su destino. Ya en el auto, donde por cierto cambiaron de lugar a Ángel, sabían lo que hacía, Aki llega a ver un futuro, el cual describe como un futuro de mierda, y así es. Reze, para demostrar su fuerza, nos muestra las dos cabezas de las personas más fuertes de la segunda sección. Una opinión que tengo que compartir. En mi video sobre la review del anime, menciono que aquel panel de Katana Man siendo crucificado no le hace justicia al manga. Por lo menos eso parece que hace su habilidad. Esta escena se vería muchísimo mejor si no hubieran usado CGI. Para mí le sacó mucho mérito al panel original, que es buenísimo. Sin embargo, se nota la dura dirección que tiene esta película, cuando nos damos cuenta que muchísimos paneles durísimos sí fueron mejor adaptados, sí le hicieron justicia al manga. Ahora vemos cómo vuelve el personaje de Violencia, quien gana un poco de tiempo pero se recabanea y deja sola a Kobeni. Pero finalmente, y después de un tiempito, el pibe motosierra vuelve. Detallazo poner el tercer ending de fondo, e incluso una versión extendida. Perfecta representación del regreso del Denji motosierra, que no veíamos desde el anime. Además que creo que en opinión general todos concordamos en que el tercer ending es el mejor. Y finalmente, la pelea entre Bomba y motosierra comienza. Como tal, no tengo muchas cosas que decir de esta pelea, pero sí los detallazos en animación que tiene. Al final terminaron 2 contra 1, pero la muy tramposa se trae al demonio Tifón, así que podríamos decir que ya están igualados. Detalle muy curioso, el demonio Tifón no tiene dientes, y en casi todas sus escenas, aunque bajito, se puede escuchar llanto de un bebé. Y además de que Fujimoto ya lo confirmó, el demonio Tifón aún era bebé. O sea, si siendo bebé hizo un tremendo desastre, imagínenselo siendo adulto. La cosa es que Reze está haciendo mierda todo, así que o Denji se deja matar o la mata. Entonces, Bim termina diciéndole algo que sabe el demonio de las motosierras, que usa las cadenas que tiene para desplazarse sobre los edificios y así ir mucho más rápido. Absolutamente todos entendimos a lo que se refería Bim, menos el mismo Denji, que termina creando a Tralale. Con la nueva fusión de Bim y Denji van a combatir a Reze, que se les caga de risa. Necesito decirles esto porque no me lo saco de la cabeza. El grito de Chainsaw que da el demonio Tifón es épico. Es como si posta tuviera algo personal contra él. Me encanta. Entonces, Reze procede a pelear muy en serio. Y vemos claramente la gran diferencia de fuerza que hay entre ellos dos. Unas escenas atrás vemos a Ángel presentando empatía hacia un humano. Y en esta escena de ahora vemos como Aki sacrifica unos meses de vida para poder salvar a Ángel. Una escena muy significativa para este personaje, ya que nos muestra que la muerte de Jimeno aún la siente y que prefería morir a tener que ver morir a otro compañero enfrente suyo sin poder hacer nada. Nos muestra que ya no quiere arrepentirse de ninguna decisión en su vida. Es una escena reconfortante que haría mucha más profundidad y desarrollo a la relación de este demonio y este Devil Hunter. Volviendo con Denji Tralalero, esta escena de pelea es increíble. Es una pelea en el aire donde Denji mueve las motosierras a lo loco y es increíble lo loco que está este tipo, ya que mientras pelea lo escuchamos cómo se ríe de forma maniática, cómo básicamente lo disfruta.
Terminan haciendo un baño de sangre, pero no se va a zafar tan rápido de Reze, quien hace mierda a Bim y terminan en esta posición. Denji le dice que nunca le debió haber enseñado a nadar, y Reze le pregunta ¿qué? ¿Vas a nadar? Empieza una cuenta regresiva que se ve reflejada en los edificios del fondo, y entonces Denji usa las cadenas, tal y como dijo Bim, contra Reze, y para sorpresa de todos, termina encadenándola con ella, tirándose al mar, donde ambos yacen indefensos sin poder hacer nada, solamente ahogándose, atrapando no solo sus cuerpos, sino sus sueños de escapar juntos y libres. Llámenme loco, pero a mí me gusta pensar que realmente quien piensa en ese flashback de la pileta es Reze, por el movimiento que hace al final con su cabeza, como si se acurrucara a Denji. Al final entendemos qué le dijo realmente. No le dijo un no deberías haberme enseñado a nadar, le dijo un no deberías haberme mostrado tu debilidad. Al despertar vemos cómo están en la orilla de la playa, donde Reze le revela finalmente a Denji que ella había fingido todo, que nunca se enamoró de él, que siempre quiso su corazón. Denji le dice de escapar y a pesar de que Reze quiere, lo único que puede hacer es darle un abrazo final y solamente desear el haber tenido esa vida con él. Y ojo, detalle muy importante que quiero destacar. Si recuerdan, en la película que Denji y Makima veían, se vieron a dos personajes abrazándose. Una escena que Denji describía como simple, pero que te hacía mierda por dentro. Y ahora podemos ver algo muy similar acá, como estos dos se dan un abrazo, el cual, sin saberlo, sería su abrazo final. Una escena simple que te destroza el alma. Cambiando de secuencia, podemos ver cómo Reze debería haberse subido al tren para volver, pero decide no hacerlo y en vez de eso va a ver a Denji. Caminando por el mismo callejón que vimos al inicio, entre las sombras y entre muchas ratas, aparece Makima, con una rata en la palma de su mano. Esta nos dice que prefiere a los ratones de campo, mientras que de arriba le cae un arma a Reze y después otra que finalmente termina con su vida. Dejándonos muy en claro que Makima tenía planeado cada paso, que había estado vigilándolos en cada momento. Makima siempre estuvo y está un escalón por delante de ellos. Lo que Makima se refiere con el ratón de campo es que Reze nunca tendría que haberse metido por ahí, que tendría que haber preferido irse en vez de perseguir al ratón de ciudad, que aún no se da cuenta que en realidad es uno de campo. Reze, como último pensamiento, se pregunta a sí misma ¿por qué no lo maté cuando lo conocí? Y también dejándonos una revelación, que ella nunca fue a la escuela. Y así es como termina esta historia de un amor que, si bien son tal para cual, el destino no quería que acabaran juntos. Reze sí se enamoró de Denji. En su primer encuentro la vemos poner la mano justo en su cuello, donde activaba el modo bomba, sin embargo vemos que prefirió no hacerlo. Había algo en Denji que le hacía interesarse por él. Conociéndolo más, ahí se da cuenta que Denji tiene una vida muy similar a la de Reze. Se ve reflejado en él, ambos fueron privados de su libertad, no pudieron ir al colegio y son usados como armas. Entonces Reze le muestra la desnudez de su alma, porque quiere tener la confianza de que Denji elegirá irse con ella. Pero no contaba con que Denji tiene a Makima, y que no abandonaría tan fácil a su corazón. Después de todo, le gustaba a las dos. Y entonces es donde le toca abandonar ese sueño y volver a su misión. La película hizo a Reze un personaje muchísimo más maravilloso, y mucho más evidente que ella sí se enamoró de Denji. En sus acciones, en sus expresiones y en todo lo que dice se nota demasiado. Porque de no ser así, lo habría matado en el momento que lo conoció, y además no se hubiera interesado tanto por su vida. O bueno, al menos eso me gustaría pensar. Al final de la película regresa Power con Denji, en donde no deja entendido que vuelve a la vida cotidiana que tenía, sin Reze en ella. Fujimoto declaró que hizo esto para que Power sea como una especie de alivio, o que alegre un poco al espectador, que a decir verdad sí funciona. Así que un aplauso a este genio, por favor, que no deja de sorprender. ¿Qué decir que no haya dicho o que no hayan dicho de esta maravillosa película ya? Cuando yo terminé de verla tenía las lágrimas a nada de implosionar. Nunca me esperé que tengamos una adaptación tan perfecta de este arco, que le fuera tan fiel, que tuviera una tan buena dirección, pero afortunadamente la tuvimos.
Muchas gracias por llegar hasta el final. Si todo sale bien, este video estará subido en mi cumpleaños el 5 de marzo. Así que como regalo pueden dejarme un like, suscribirse, compartir y bueno, todas esas cosas que dicen los youtubers. Estoy muy enterado del anuncio de que van a adaptar el arco de los asesinos internacionales. Estoy muy emocionado por ello. Así que nos queda esperar. Si les gusta Chainsaw Man, va a haber muchísimo contenido de este manga en mi canal. Así que pueden dar un repaso a algunos que ya tengo. Yo soy Draco y por si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.